inicio grabación y me gustaría que en específico en este video del equilibrio de mercado, qué dudas, ¿no?, tienen para que pueda trabajar respecto a esas dudas. El objetivo, recuerden, no es repetir lo que ya está en los videos, sino resolver dudas específicas. Entonces, iniciamos con toda esta conceptualización del equilibrio y su representación gráfica. ¿Qué duda tienen en esto, chicos? Los escucho. ¿Ninguna duda? Voy, es que sí la anoté, pero estoy buscando a dónde la dejé. A ver, bueno, su compañero la, este, le está, le está buscando. ¿Los demás? Yo tengo una duda muy breve de un ejercicio del cuestionario, profesor. Ok, Eh, del cuestionario, pero en cuestión de equilibrio, chicos, el El equilibrio de tren, mercado, ¿sí? Eran tres videos, uno de equilibrio de mercado, otro de demanda y otro de oferta. Si quieren, a ver, eh, vamos a hacer esto. Tienen todos a la mano, que no tenían ahí el cuestionario, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si vamos revisando el cuestionario y platicamos en torno al mismo, ¿no? Y las dudas que salgan de ahí lo revisamos. Entonces, les comparto el cuestionario, me dicen si ya lo pueden ver. Ya. sí, Ya, ok. Entonces, bien, déjenme aquí, voy a quitar el video para que no se frique. Ok, curva de demanda, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de la demanda de un bien, ¿qué implicaciones tiene la demanda de ese bien? Si ustedes leían el libro base, que es el de Parkin, nos dice, un consumidor, ¿no?, va a demandar un producto cuando, ¿qué, chicos? Estaba viendo eso ahorita, déjame ver el último. pues era que cuando lo desea, Ujú. cuando tiene el ingreso para pagarlo y ha elaborado un plan Ok, para adquirir el bien. perfecto. Entonces, a mí me interesa adquirir un auto, ¿no? Entonces, yo deseo un auto, cuento con el ingreso, ¿no? Tengo el poder adquisitivo para poder acceder a este auto y ya establecí un plan de compra, ¿no?, para poder adquirir este bien económico denominado auto. Entonces, cuando ustedes ven una curva de demanda, la representación gráfica de la curva de demanda, tenemos dos ejes. En el eje de las Y tenemos al precio y en el eje de las X tenemos a la cantidad. La curva de demanda tiene una pendiente de qué tipo, chicos. Acuérdense que la pendiente es la razón de cambio entre precio y cantidad. ¿Tiene una pendiente positiva o negativa? Negativa. Tiene una pendiente negativa. ¿Qué significa que existe una pendiente negativa? También tenían que ver la ley de la demanda, ¿a poco no? Chicos, Pues que la pendiente sea negativa es porque los consumidores están dispuestos a adquirir una cantidad Q de un bien a un menor precio. ok, cuando nosotros hablamos de que existe una relación negativa entre, a ver, vemos la pendiente negativa de la curva de demanda, es porque existe una relación inversa o negativa entre precio y cantidad. ¿A qué me refiero con esta relación negativa entre precio y cantidad? Miren, me dicen si pueden ver el pizarrón. Sí. Sí, ya se ve. Ok, Sí, ya se entonces, muestra. perfecto. Entonces, ustedes disculparán aquí. Yo tengo precio y tengo cantidad y tengo aquí mi curva de demanda. Entonces, existe una relación inversa entre precio y cantidad porque por la ley de la demanda me dicen que a medida
que el precio de un bien aumenta, el precio del bien X, ¿qué le pasa a la cantidad demandada del bien X, chicos? Disminuye. Disminuye, ¿sí? Entonces, entre más alto sea el precio de un bien, la cantidad de ese bien que se va a demandar disminuye. Y entre más bajo sea el precio de ese bien, ¿qué pasa con la cantidad demandada de ese bien? Aumenta. 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 Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí, imagínense, esto es el precio de un café. Ese es aquí se representa la demanda de mercado. Acuérdense que estamos hablando en términos de mercado que agrega todas las demandas individuales para el precio de un capuchino, y entonces a un precio de 70 las personas estarían dispuestas, o bien estarían dispuestas a comprar 10 cafés. Todo esto, toda esta que es mi curva de demanda, es lo que se planea, lo que se está dispuesto a comprar a los diferentes precios que existen en el mercado, ¿sí? Entonces, imagínense que esta es la curva de demanda de Valeria de capuchinos. A un precio de 70, Valeria estaría dispuesta a comprar 10 capuchinos al mes. A un precio de 50, Valeria estaría dispuesta a comprar 20 capuchinos al mes. A un precio de 30 pesos el capuchino, Valeria estaría dispuesta a adquirir 30 capuchinos al mes. Y así nos vamos. Entonces, lo que nosotros podemos ver a lo largo de esta curva de demanda son, ¿no?, las cantidades que en este caso Valeria estaría dispuesta a adquirir de capuchinos a los diferentes precios existentes en el mercado. Si hablamos de una demanda de mercado, estamos hablando que sería la demanda de capuchinos que que en esa economía los consumidores estarían dispuestos a consumir, dado los diferentes precios existentes en el mercado. Entonces, aquí hay una demanda planeada. Planeada no es lo mismo que efectiva. La efectiva es la que se realiza. Pero aquí es lo que yo estaría dispuesto a consumir de un artículo a ese precio en específico. Entonces, ustedes pueden ver, entre más altos son los precios, que estamos aquí, la cantidad demandada de ese artículo es reducida. Pero, ¿no?, a medida que los precios disminuyen, la cantidad demandada de ese artículo aumenta. Entonces, eso se expresa, ¿no?, aquí en la ley de la demanda. La ley de la demanda nos dice, ceteris paribus, ahorita platicamos a qué nos referimos con ceteris paribus, ¿no? Si todo lo demás permanece constante y únicamente yo me voy a fijar en el precio, entre más alto sea el precio, la cantidad demandada del bien va a ser menor. Y entre más bajo sea el precio, la cantidad demandada de ese bien va a ser mayor. ¿Por qué digo o hago alusión a esta cuestión que se llama precio? Porque cuando ustedes revisaron su documento venían los determinantes de la demanda, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan o no? Los escucho. Recuerden que si no quieren participar, ahí están los videos. Yo no estoy incumpliendo con nada, ¿no? Ahí están mis clases, pero aquí necesito que participen. Son de dudas. Y si no, nos podemos ir con puros videos y unas 2 clases antes del examen. Yo me encuentro con ustedes y resuelvo las dudas que tengan. Aquí sí les voy a pedir que quien entre a estas clases esté dispuesto a participar. Entonces, ¿cuáles son los determinantes de la demanda? El precio y la cantidad. El precio y la cantidad, ¿no? ¿Sí leyeron su documento? ¿Están El leyendo su precio, libro? maestra, el precio, precio de los factores productivos, precio de los bienes relacionados producidos, precios esperados en el futuro, número de proveedores, tecnología y estado de naturaleza. A ver, entonces, Iván, vamos a trabajar. Cuando me hablan de la demanda de un artículo, existen una serie de situaciones que van a influir en la demanda de ese artículo. Yo creo que el principal determinante de la demanda es el precio. Si yo voy a comprar una taza de café americano o una taza de un latte o de un cappuccino, la primera cuestión en la que me fijo es en el precio, ¿sí? ¿En el precio de qué?
en el precio del bien que yo quiero o que estoy dispuesto a demandar. Es decir, que tengo la necesidad, que tengo el dinero y que planeo comprar. ¿Sí? Entonces, lo primero en lo que nosotros como consumidores centramos nuestra atención es en el precio de ese artículo. Pero existen otras cosas que también van a influir en la demanda de ese artículo. Ya nos decía Iván. Entonces, también yo puedo considerar que, Iván, el precio de otros artículos. Entonces digo, híjole, a mí me encanta el café capuchino, pero también que le pongan un toque de menta, que le pongan tal cosa, pero el precio es muy alto. Entonces, aquí se va a ver influido también por otra cuestión que se llama mi ingreso, el ingreso disponible o la renta disponible del consumidor. Y entonces, si mi ingreso disponible no me permite a mí adquirir el artículo que yo quiero por el precio, pues me empiezo a fijar, ¿no? O empiezo a fijar mi atención en el precio de otros artículos que satisfagan mi necesidad, ¿no? De cafeína, de una bebida caliente y que tengan un precio pues más atractivo a mi bolsillo. ¿Sí? Entonces, existen diferentes cosas que van a influir en que nosotros demandemos un artículo. Ya nos decía Iván, el precio, ¿no? Del bien que nosotros tenemos el plan de comprar, el precio de artículos similares, mi ingreso disponible en este momento. Pero también van a influir, chicos, otra cuestión que está relacionado con el futuro y tiene que ver con las expectativas. ¿Qué pasa? Imagínense que no tienen empleo. ¿Cómo son ustedes cuando no tienen empleo o que tienen un ingreso reducido y van a comprar? ¿Compran todo aquello que se les antoja o les interesa en el supermercado? No, Pues solo lo no, necesario. solo lo necesario. Pero ¿qué pasa, Andrea, que de repente, híjole, estás corta de dinero en la semana o en tu casa y tu papá o tu mamá, ¿no? Los contratan, ¿no? En un trabajo con un mejor salario, va a entrar quizá en un mes, ¿no? Pero todavía está en estas cuestiones de la firma del contrato, pero ya es un hecho de que está ahí. ¿Cambian tus patrones de consumo? Pues es que usted lo dejó entrar. Yo le iba a hablar por teléfono para decirle. Sí cambiarían, Ya ve que le porque estaba, espera ya ve un que le estaba ingreso diciendo, mayor, yo que le estaba diciendo, a ver. por lo mismo los patrones de consumo probablemente, muy probablemente aumenten, ¿no? O cambien de categoría. Cambien, ¿no? Entonces, quizá, ¿no? Si yo en este momento no tenía trabajo, ya tengo un trabajo, pero pues todavía no me pagan, me van a pagar en la quincena o en el mes, pero ya desde ahorita mi patrón de consumo cambia. Entonces quizá voy a comprar una mayor cantidad de ese bien, voy a cambiar el tipo de bienes al cual les estoy accediendo en lugar de irme entonces en transporte público, ahora ya utilizo estos servicios de transporte por aplicación, etc. Entonces, todo eso determina la demanda, ¿sí? También aquí en determinantes de la demanda también tiene que ver cuestiones tecnológicas, ahorita platicamos. ¿Y cuál me falta, Iván? Ya dijimos precio de artículos similares, el ingreso disponible, expectativas futuras, cuestiones tecnológicas. ¿Alguna otra cuestión que me falta aquí que se me esté olvidando? No, número de Salarios, proveedores y el estado, ¿no? De la naturaleza. No, estás tú confundiéndote, Iván, con las determinantes de la oferta. Ah, sí. salarios, ingresos, Ok, fíjate. Entonces aquí está precio de artículos disponibles. El ingreso disponible tiene que ver, aquí lo van ustedes a encontrar como ingreso o como renta disponible. Eso tiene que ver también con salarios, ¿sí? Las expectativas sobre el futuro, quizá algunas cuestiones tecnológicas y algo más que me falte, es que no recuerdo todos los que vienen ahí en el libro. El tamaño de la población. El tamaño de la población, ok. ¿Sería la riqueza? La riqueza entra aquí. ¿Y gustos y preferencias? Ah, esa es la que me faltaba. gustos. Gustos o preferencias. Ok. Perfecto, entonces todos esos son los determinantes de la demanda. Todos son las situaciones que pueden influir en la demanda de un bien. Pero decíamos que para analizar la demanda de un bien o de un servicio,
Si yo en un primer momento me pongo a ver cómo afecta el bien, cómo afecta el precio de otros artículos, mi ingreso disponible actual, mis expectativas de un ingreso futuro, si me dan un crédito, no me dan un crédito, si aumenta o no aumenta la población, los gustos y preferencias, pues puede que mi predicción respecto a cómo va a ser el patrón de demanda de un determinado bien o servicio no sea, ¿no?, el más cercano, no sea el más, ¿cómo se puede decir?, el más asertivo, ¿no? Entonces, en esta cuestión de los modelos económicos, recuerden que nos dice que la realidad es tan compleja, tan dinámica, que debemos de abstraer esa realidad e irnos a las relaciones básicas. Entonces, cuando nosotros estamos planteando la ley de la demanda, asumimos que lo único que va a influir en la demanda de un bien es el precio. Y que de aquí para acá, ¿no?, todo esto, a pesar de que es importante, decimos que permanece constante, que permanece sin cambio, ¿sí? Entonces, lo primero que yo voy a revisar es cómo se vincula la demanda de un bien con el precio, aquí no me quedó, con el precio de ese bien. ¿Sí queda claro, chicos? Entonces, si ustedes observan la ley de la Sí. demanda, las únicas variables, la única relación que yo aquí veo es precio del bien, cantidad demandada de ese bien, cantidad demandada de ese bien. Y hago el supuesto de que todos los demás determinantes de la demanda permanecen constantes. Por eso se dice ceteris paribus, si aumenta el precio del bien, baja la cantidad demandada. Ceteris paribus, si disminuye el precio de ese bien, aumenta la cantidad demandada. No significa que los otros determinantes no estén presentes, sino que no los voy a considerar y asumo que son constantes y que no van a influir en las decisiones de compra de este consumidor, y que lo único que influye en un primer momento es el precio. ¿Queda claro esta cuestión, chicos? Sí, Profesora. profesora. ¿Sí? Entonces, aquí viene una cuestión importante en cuanto a movimientos versus desplazamientos. ¿Sí? ¿Qué es un movimiento? ¿O qué genera un movimiento en una curva de demanda? Un cambio en el precio. Un cambio en el precio. Fíjense, imagínense que nosotros, aquí vamos a ponerle A, B, C, ¿sí? Nosotros estamos aquí. Entonces, Valeria, que ya no la vi, creo que ya se salió, ya no la veo por acá. Valeria estaba dispuesta a adquirir al mes 20 tazas de café a un precio de 50 pesos por taza. Pero el precio aumenta. Y esos son los determinantes de la oferta que se pueden ver ahí reflejados en un aumento en el precio del bien. Entonces, no sé, hay escasez de leche o aumentó el precio del café o del azúcar y todo lo demás, y el precio aumentó. Entonces, el precio que normalmente adquiría su compañera de café, que era de 50 ahora, es más alto, es de 70. Entonces, ¿qué pasa? A un precio de 70 pesos, Valeria está dispuesta ahora a no adquirir 20 unidades de café, 20 tazas. Ahora ella únicamente está dispuesta a adquirir 10 tazas. Entonces vamos a tener un movimiento sobre la misma curva de demanda. Nos vamos a mover de este punto B a este punto A, ¿sí? Se reduce la cantidad demandada ante un aumento en el precio, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? ¿Qué pasa si estamos en este punto B y baja el precio de la taza de café? Entonces, Valeria estaría dispuesta a adquirir, ¿no?, 30 tazas de café a un precio de 30, que es más bajo, ¿no?, que este precio de 50. El precio bajó y ocasiona un movimiento a la baja sobre la misma curva de demanda.
Entonces, nosotros encontramos movimientos en la curva de demanda y que ocasiona esos movimientos, cambios en el precio. Entonces, cuando nosotros ponemos un movimiento en la curva de demanda, estamos hablando de esto. Cambios en el precio del producto ocasionan cambios en la cantidad demandada. En este momento, después de que no haya problema con esto, nos vamos a ir, ¿no?, a estos determinantes de la demanda. Y estos determinantes de la demanda, en un primer momento, lo que ocasionan son cambios en la demanda. Y ya después ocasionan cambios en la cantidad demandada. Pero, ¿no?, de entrada, lo que genera cambios en la cantidad demandada son cambios en el precio. Y cuando se mueven o cuando estamos analizando cómo afectan los demás determinantes, es decir, del 2 al 7 a la demanda, vamos a hablar de cambios en la demanda y de desplazamientos de la curva de demanda. ¿Queda claro esta cuestión, chicos? Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Entonces, bien. Aquí me puso... aquí sigo, que dice Valeria. Perdón que ya no te vi, ¿eh? Entonces, vengo aquí al cuestionario. ¿Sí? Dice, la curva de demanda... ¿Sí lo pueden ver? Sí. Sí, Dice, profesora. ok, dice, Sí, la sí se curva mira. de demanda del bien motocicleta, puede ser el bien motocicleta, puede ser el bien proyector, el bien taza, el bien... Profesora, Dime. yo ahí sí tengo una duda en esa pregunta. ¿Hay solo una respuesta correcta? Porque a mí me parece, yo sentí que había dos o tal vez tres que estaban bien. Ok, no, solamente hay una respuesta correcta, en todo hay una respuesta correcta. Ok, Dice, gracias. ahorita te explico, Alejandro. Bien, la curva de demanda, que es lo que les acabo de presentar a ustedes en el grafiquito ahí, excelentemente bien dibujado, ¿no? La curva de demanda del bien motocicleta muestra la relación existente entre la cantidad demandada de motocicletas con ingreso, costos, precio del combustible, precio de las motocicletas, precio del transporte público. ¿Cuál es la respuesta correcta? Precio de las El motocicletas. precio de las El motocicletas. precio de las motocicletas, ¿sí? Si ustedes vieron esa curva de demanda, tenía precio de X, cantidad demandada de X. El ingreso es un determinante. Los gustos son un determinante. El precio del combustible, de la gasolina para esta motocicleta es un determinante. El precio del transporte público es un determinante. ¿Va a afectar la demanda? Sí, pero cuando nosotros analizamos, ¿no?, la curva de demanda, lo único que vemos es precio del bien, cantidad demandada del bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La curva de demanda del bien motocicleta relaciona la cantidad demandada de motocicletas con el precio de las motocicletas. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Fíjense. Entonces, aquí. Precio motocicletas, cantidad demandada de motocicletas y una curva de demanda de motocicletas, que nos va a mostrar que lo que está dispuesto esa sociedad, ¿no?, ese mercado, a demandar de cantidades de motocicletas. Se demandan 1000 motocicletas a un precio de 20,000 pesos, ¿no? A un precio de 10,000 pesos se demandan 1,500. A un precio de 5,000 se demandan 30,000 motocicletas, ¿no? Es lo que se está dispuesto a demandar a los diferentes precios del mercado. Pero ¿qué relaciona el precio de la motocicleta con la cantidad demandada de motocicleta? Yo no puedo ver aquí gustos y preferencias, yo no puedo ver ingresos los consumidores. Yo lo único que veo es precio y cantidad demandada. ¿De qué? Del bien en específico del que esté yo hablando. ¿Sí queda claro? Sí, Sí, profesora. ya Sí. entendí ahora sí. Ok, Sí, gracias. entonces, eso es lo que nos muestra, ¿no?,
la gráfica, la relación entre el precio del bien y la cantidad demandada del bien. Es lo que nos muestra la curva de demanda. ¿Ok? Ahora, siguiente pregunta decía, ¿qué efecto tendrá en la curva de demanda de motocicletas la creciente demanda por servicio a domicilio de alimentos, despensa, medicamentos u otro tipo de artículos? Regreso al pizarro. Entonces, está mi pizarro. Entonces, vuelvo a poner esta cuestión. Estamos nada más viendo precio de X, acuérdense que son motocicletas, y la cantidad demandada de motocicletas. ¿Sí? Entonces aquí pongo mi curva de demanda. Y aquí decíamos que son los diferentes precios, ¿no?, a los que se está dispuesto a demandar, ¿no? Precio 1, cantidad 1, precio 2, cantidad 2, precio 3, cantidad 3, y aquí tengo A, B y C. ¿Ok? En la pregunta me decían, ¿qué pasa con la demanda de motocicletas ante toda esta cuestión que se ha puesto tan en boga en los últimos años y mayoritariamente en este último año que pasamos, del servicio a domicilio? Todos necesitamos ingresos y decidimos que nos vamos a meter a trabajar en nuestros tiempos libres en estas aplicaciones de Uber, ¿no?, o de Rappi, o de Corner Shop, o todas esas cuestiones, ¿no? Entonces necesitamos, pues, tener un medio de transporte, y este medio es la motocicleta. ¿Qué va a pasar con nuestra demanda de motocicletas? Va a aumentar. Aumenta, ¿no? Aumenta. ¿Cómo veo o cómo puedo representar gráficamente este aumento en la demanda de motocicletas? Con un desplazamiento Con un desplazamiento. a ¿Hacia la dónde? derecha. Ok. Hacia la derecha. Entonces, recuerdan que teníamos aquí todos nuestros determinantes, ¿cierto? Sí. Sí. Cuando estamos hablando de esta necesidad de adquirir motocicletas, ¿en qué determinante tendría yo que poner atención? Gustos quizá. En gustos o preferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora las personas prefieren, ¿no?, o están deseando demandar más motocicletas. ¿Y qué supuesto tengo que hacer de todo lo demás? Ceteris paribus. Ceteris paribus. Entonces, si yo únicamente voy a analizar la relación entre un cambio en los gustos o preferencias, ¿sí?, con la demanda, ¿no?, con la demanda de ese bien, asumo que todos los demás determinantes de la demanda permanecen constantes. Entonces pongo determinantes de la demanda permanecen constantes. Y uno de esos determinantes, o sea, yo voy a decir que no cambia la población, que no cambia la tecnología, que no está cambiando el ingreso, que no están cambiando las expectativas futuras, que no está cambiando el precio de la motocicleta, que no está cambiando el precio de las bicicletas, del patín del diablo, de lo que ustedes quieran. Todo eso permanece constante, eso no tiene ningún cambio. Pero, ¿no?, pongan especial atención en esto, el precio no cambia, lo que está cambiando son los gustos y preferencias de esa población. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Entonces, decíamos que un cambio en los determinantes de la demanda puede generar que haya más demanda, pero también que haya menos demanda. Entonces, cuando las condiciones en los determinantes hacen que haya más demanda de ese bien, eso nosotros gráficamente lo vamos a ver con un desplazamiento. ¿Hacia dónde, chicos? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se puede? O sea, ¿qué significa un desplazamiento? Un movimiento de la curva Un completamente. movimiento, ¿no? Un Pero, movimiento de la... ¿cuál es el supuesto, profesora? A ver, mi pregunta era, ya vieron, ¿no?, ya explicamos aquí los determinantes de la demanda. Si hay un cambio en los gustos y preferencias que hace que se demanden más motocicletas, pues es un cambio positivo, porque aumenta la demanda.
Gráficamente, ¿cómo puedo ver un aumento en la demanda? Con un desplazamiento ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. No, Cuando aumenta la demanda de un bien, la curva se desplaza hacia la derecha. ¿Sí? Pero cuando esos cambios en los gustos y preferencias hacen que disminuya la demanda, la curva se desplaza hacia la Izquierda. ¿dónde? Exacto, Hacia la izquierda. hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, todos aquellos cambios en los determinantes que hacen que aumente la demanda de ese bien, implica que mi curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, esta va a ser de 1. Fíjense por qué les digo que tenían que poner especial atención en que el precio permanece constante. Porque a un precio de 1, esto no cambia, ¿eh? Sin embargo, como se desplazó la curva de demanda hacia la derecha, ahora a este precio se van a demandar ¿qué? Una cantidad mayor de motocicletas. A este precio se van a demandar, ¿no? Aquí sería A1, B1, C1, ¿sí? Entonces aquí tengo esto. ¿Sí? El precio no cambia. Si ustedes se fijan, el precio permanece constante. Entonces, si una motocicleta ahorita cuesta una motocicleta normal 20,000 pesos, y dado que hay tanta necesidad de trabajo, pues las personas van a demandar más motocicletas a ese precio. Cuando veamos nosotros, ¿no?, equilibrio y oferta, ahí ya va a cambiar ¿qué? Puede cambiar el precio, puede cambiar, pero aquí lo único que estamos viendo nosotros es que un cambio, ¿no?, en la demanda, en los gustos y preferencias por motocicletas, lo primero que hace es que desplaza la curva de demanda hacia la derecha. Y después vamos a ver, o sea, lo primero que ocurre es el desplazamiento. Eso es 1. Ya estamos aquí. Y ese desplazamiento implica que una mayor cantidad demandada de motocicletas. ¿Sí? Pero esa cantidad demandada de motocicletas no fue, o sea, ese aumento no fue porque cambió el precio permaneció constante. Lo que está cambiando son los gustos y preferencias. Ahora imaginen ustedes que surge otro medio de transporte mucho más eficiente que la motocicleta. ¿Sí? O bien, ¿no?, que, pues no sé, el Estado decide poner impuestos muy altos por cuestión de contaminación a todos aquellos que traigan motocicleta. Entonces, pues igual yo vendo la motocicleta, ya si me la iba a comprar no me la compro, yo ahora voy a andar en bicicleta. Esa cuestión va a hacer que cambie mi demanda de motocicletas y que se reduzca la demanda de motocicletas. ¿Cómo puedo ver ese desplazamiento? Entonces, eso va a hacer que mi curva de demanda, imagínense que era mi curva azul, en lugar de aumentar, la demanda disminuya y vamos a ver un desplazamiento de la curva hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces vean, a este precio de 1 ya no se demanda aquí A, sino que este precio de 1 se demanda menos. Entonces lo primero que sucedió fue que hubo un desplazamiento de la curva y ese desplazamiento de la curva, ya viéndolo, ¿no?, en este gráfico, voy a ver que al mismo precio se demanda una cantidad menor de motocicletas. Pero lo que ocasionó ese cambio en la cantidad demandada fue un cambio en los gustos y preferencias. ¿Sí? Entonces, es simplemente para que ustedes tengan claras estas cuestiones. Movimientos sobre la misma curva están causados por cambios en el precio. Desplazamientos los causan cualquiera de los otros determinantes de la demanda que ustedes tienen en su lista. No va a haber cambio en el precio. El precio permanece constante. Ocurrió algo, ¿no?, independiente del precio, que hace que ustedes demanden más o menos de ese bien. Entonces imagínense, ¿no?, en esta cuestión de que ustedes todos los días desayunan mortadela, pues porque no hay para más.
Pero en su casa alguien obtuvo un trabajo mejor remunerado, ustedes tienen un trabajo mejor remunerado, y entonces, a pesar de que el precio de la mortadela siga siendo el mismo, ustedes igual, ¿qué va a pasar? Pues van a dejar de consumir menos, o igual y les gusta la mortadela, ¿no? Y ese incremento en el ingreso va a hacer que compres más. O bien, ese incremento en tu ingreso va a hacer que compres menos mortadela. Pero el precio de la mortadela, del kilo de mortadela, no cambió. Lo que cambió fue tu ingreso. Entonces, si aumenta tu ingreso y a ti te gusta la mortadela, pues vas a comprar más. A ese precio se va a demandar más en ese mercado. Pero si no te gusta, o sea, si ya tienes un ingreso mejor, a pesar de que el kilo de mortadela cueste lo mismo, pues tú disminuyes tu demanda de mortadela. ¿Sí queda claro entonces la diferencia entre movimientos y desplazamientos? Sí. Sí, profesora. Entonces, regreso al cuestionario. Entonces, aquí en el cuestionario, la siguiente pregunta está relacionada con eso. Dice, ¿qué efecto tendrá en la curva de demanda de motocicletas la creciente demanda por servicio a domicilio? Disminuye la cantidad demandada de motocicletas, la curva de demanda de motocicletas se desplazará hacia la izquierda, aumentará la cantidad demandada de motocicletas, la curva de demanda de motocicletas se desplazará hacia la derecha, la demanda de motocicletas permanece constante. ¿Cuál es la respuesta correcta? La curva de la demanda de motocicletas se desplaza hacia la derecha. La curva de demanda de motocicletas se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué estaría mal decir que disminuye la cantidad demandada de motocicletas? O que aumenta la cantidad demandada de motocicletas. Porque no fue un cambio en el precio y los gustos, o sea, el supuesto da a entender que los gustos y preferencias están aumentando en las motocicletas. Ok, entonces, es incorrecto, muchas gracias Alberto, entonces, es incorrecto decir que aumento disminuye la cantidad demandada, porque recuerden que los cambios en la cantidad son ocasionados por cambios en el precio, ¿sí? Pero cambios en cualquiera de los demás determinantes me desplazan la curva a la derecha, si es que aumenta, o a la izquierda, si es que disminuye, y todo lo demás permanece constante. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean, ¿no?, que es un determinante, un cambio en el determinante, saben que es un desplazamiento. Ahora, fíjense la siguiente pregunta. Si aumenta el precio de las motocicletas, ¿qué ocurrirá con su demanda? ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? ¿Disminuye la cantidad? Disminuye la cantidad, porque el vínculo, la relación es precio-cantidad. Entonces, si me dicen en específico, si aumenta el precio de las motocicletas, y yo tengo presente esta cuestión de la ley de la demanda, un aumento en el precio del bien genera, ¿no?, una disminución en la cantidad, y ahí está con la palomita verde, la cantidad demandada de motocicletas. ¿Sí? Entonces queda claro esta cuestión, cuándo es un movimiento, cuándo es un desplazamiento y lo que ocasiona cada uno de ellos. ¿Los escucho? Sí, Sí. sí, profesora. Ok, a ver. Siguiente pregunta, dice, si se espera que los precios futuros de las motocicletas disminuyan, ¿qué pasa con su demanda? Vamos al pizarro. Entonces, pongo nuevamente aquí mi precio de las motocicletas, cantidad demandada de motocicletas, y entonces, ¿sí?, esta es mi demanda 1, motocicletas. Vamos a poner nada más un precio, chicos. Entonces, imagínense que aquí dijimos que a un precio de 20,000, en ese mercado las personas estarían dispuestas a adquirir 1,000 motocicletas al mes. ¿Ok? Estamos aquí. Uno de los determinantes de la demanda son las expectativas. Y cuando hablamos de expectativas, ¿en qué tiempo están? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? En el futuro. En el futuro. ¿Conocemos el futuro? No. Pues no.
Entonces, para poder enfrentar el futuro, pues tomamos decisión con base en cierta información disponible, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Sobre qué puedo tener yo expectativas? Imagínense, respecto a mi ingreso, ¿puedo tener expectativas? Sí, Sí, entonces, aquí vamos a poner ingreso, ¿no? El futuro afecta a los ingresos. Entonces, por eso les preguntaba, ¿no es lo mismo tener expectativa de que vamos a tener un empleo o que ya conseguimos un empleo y que aunque en este momento no nos han pagado, sabemos que en un mes nos van a pagar? Y cambia nuestro patrón de consumo, cambia nuestra demanda de ciertos bienes o de ciertos servicios. Entonces, expectativas favorables respecto a nuestro ingreso futuro va a ser que aumente nuestra demanda de ciertos bienes o que se reduzca la demanda de ciertos bienes. ¿Por qué? Porque también aquí hablamos de que hay bienes normales, pero también hay algo que se llama bienes inferiores. Entonces, quizá para mí un bien inferior puede ser viajar en transporte público. Y si yo tengo expectativas, ¿no?, de tener mejores ingresos, pues entonces sustituyo viajes en transporte público y empiezo a demandar viajes en servicios de estos de Uber o de Didi y todo lo demás, que yo viajo solita en el auto. No cambió el precio del transporte público, lo que cambió fue mi ingreso. Entonces, cuando yo tengo expectativas favorables en mi ingreso, pues puedo aumentar la demanda de un bien, ¿no?, reducirla de algunos que yo considero inferiores. ¿Sale? ¿Qué otra expectativa? También tendrá que ver con cuestiones, y cuando hablo de ingreso también tiene que ver con cuestiones de crédito. Si yo espero o tengo expectativas de que alguien me financie la compra de un producto o que alguien me dé financiamiento para poner una empresa o para comprar cierto tipo de insumos, pues los voy a comprar. Si tengo expectativas desfavorables, pues no voy a demandar. Tendrá que ver también cuestiones de las expectativas del estado de la economía. ¿Afectará la demanda de un bien? ¿Sí o no? A ver, Sí, claro. la actual, ya no voy a decir coyuntura económica, porque andamos con esto desde el año pasado, ¿no? Que hay empresas que están despidiendo a sus trabajadores, todas aquellas familias que dependen del sector servicios, ya sea que trabajes, que tengas un restaurante, ¿no? Cuestiones que en este momento no se están viendo como esenciales y que por cuestiones gubernamentales se están cerrando, ¿no?, se están inhabilitando. ¿Seguirán igual sus patrones de consumo? ¿O qué ha pasado en muchas familias? No, pues está disminuyendo, ¿no? Está disminuyendo. Entonces, si tú comprabas 10 litros de leche, pues ya sabes que a la semana, pues ahora mis hijos, pues hay 5 litros. ¿Por qué? Porque tienes dinero, pero tus expectativas, ¿no?, te pueden despedir, te pueden reducir la jornada que tú vayas a trabajar, igual y no hay el mismo número de clientes, entonces tu demanda está cambiando. Tú estás reduciendo tu demanda de leche no porque esté aumentando el precio de la leche, sino porque tus expectativas del futuro no son favorables. Pero si las expectativas del futuro son favorables, pues tú vas a cambiar tus patrones de consumo a la alza, vas a demandar más. Entonces, eso es lo importante de las expectativas. Pongo aquí el ejemplo, entonces, imagínense que estamos hablando de 19 de enero del 2021 y hoy, ¿no?, en el mercado de las motocicletas se están dispuestas a demandar 1000 motocicletas a un precio de 20,000 pesos por motocicletas. Pero, ¿no?, ustedes escucharon que se redujo el arancel que se les impone a las motocicletas, porque todas estas motocicletas son importadas, y esa baja en el arancel va a hacer que el precio de las motocicletas disminuya. Es decir, que no tenga que pagar 20,000 pesos por una motocicleta, sino que tengan que pagar la mitad, 10,000. Pero entre esta cuestión del arancel y cuestiones regulatorias y de aquí a que llega al mercado, pues eso ya lo van a ver ustedes reflejados en 2 meses. ¿Qué hacen? ¿Compran la motocicleta hoy o se esperan? Nos esperamos. Yo me espero.
se esperan, Alberto se espera, pero igual y Cristian pues dice, híjole, pues es que yo sí necesito comprar mi motocicleta. Iván, no sé qué tú querías, Iván. Pues de hecho a mí me pasó ese caso. A ver, cuéntanos. Pues yo me compré una motocicleta esperando pues trabajar en Rappi, pero Ajá. pues me la compré de velocidades y me enseñó un amigo y la verdad es que es bastante complicado. Yo creo que también influye el si es de velocidades o es automática. Ajá. Porque ahí entonces yo me tardé en aprender, ¿no? O sea, en aprender a manejar una de velocidades, pero con una automática yo creo hubiera aumentado en el momento y hubiera generado desde antes. Ok, entonces fíjate, pero eso estaría relacionado con expectativas futuras, Iván, o con cierta cuestión de gustos y preferencias. Expectativas futuras. ¿Por qué expectativas futuras? A ver, fíjate, tú te compraste una motocicleta esperando, ¿no?, poder trabajar en este tipo de servicios, dar ese servicio y tener un ingreso adicional, ¿sí? Eso hizo que la demanda en el mercado de las motocicletas, porque así como tú pensaste, pensaron 4 de tus compañeros, que aumentara la demanda y que se desplazara la curva hacia la derecha. Pero después tú me dices, a ver, maestra, las motocicletas no son iguales. Hay, ¿cómo dices? De velocidades y ¿De también velocidades? hay automáticas. Entonces, si yo hubiera sabido eso de entrada, hubiera disminuido mi demanda por una motocicleta de velocidades y hubiera aumentado mi demanda, ¿por qué? Por una automática, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ver en específico con tus preferencias, porque para ti ha sido difícil, ¿no? No tenías contemplado eso, dices, oye, de haber sabido, pues mejor me compro una automática y no una de este tipo. No, eso tendría que ver más con gustos y preferencias, que tú demandes más de un bien que de otro, por las características del bien. Pero en este caso, ¿no?, tus expectativas de poder ganar, ¿no?, dinero teniendo una motocicleta hicieron que aumentara tu demanda de motocicletas, ¿no? Entonces, si tú tienes expectativas de poder trabajar utilizando cierto tipo de bien, pues aumenta tu demanda. Si tú tienes expectativas de poder ganar más dinero si te compras una motocicleta, aumenta tu demanda. Pero si tú dices, híjole, pues ya vemos un montón de motocicletas y si me la compro y si no gano y tengo que pagarla esta, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean es que expectativas favorables en el futuro va a hacer, ¿no?, que las personas aumentemos la demanda de un bien. Cuando las expectativas no son favorables, es decir, que no sabemos si vamos a tener el suficiente ingreso, si pedimos un crédito y no sabemos si vamos a poder honrarlo, si yo me compro una motocicleta pero no sé si voy a tener el suficiente trabajo para poder pagarla, etc., eso va a hacer que se reduzca mi demanda de ciertos bienes. En este caso en específico de las motocicletas, el ejemplo me dice, ojo, actualmente si tú te quieres comprar una motocicleta de ciertas características, te cuesta 20,000 pesos. Pero ¿qué crees? Por todas estas cuestiones que les platico, ¿no?, de que va a bajar los impuestos a la importación, van a costar más baratas de aquí a 2 meses. Entonces, si el precio baja, tengo expectativas de que baje el precio, ¿no? Yo tengo expectativas también de que baje el precio de las motocicletas en un futuro. Yo como consumidor siempre estoy buscando precios más bajos. ¿Qué le va a pasar a mi demanda de motocicletas hoy 19 de enero? Va a disminuir. Va a disminuir. Entonces, fíjense, entonces la demanda hoy, 19 de enero del 21, va a ser, quizás así como pienso yo, piensan los demás, la curva de demanda del bien motocicleta se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces vean, el precio no cambió. A un precio de 20,000 pesos, las personas van a estar dispuestas a adquirir 500 motocicletas. ¿Por qué? Porque todavía hay personas que sí las van a demandar porque la necesitan hoy. Pero aquellas personas que dicen, no, pues yo mejor me espero y compro mi motocicleta en 2 meses, hacen que disminuya la demanda. Y a pesar de que el precio de las motocicletas sigue siendo el mismo, pero hubo un desplazamiento en la curva de demanda que hizo que se desplazara esta curva a la izquierda y después, como resultado, ¿no?, la cantidad o la demanda de ese bien
disminuye. Vamos a ponerle, y les digo, para que no nos hagamos aquí conflicto, tengamos ahí como que problemas, desplazamientos siempre van a generar cambios en la demanda, ¿no? Cambios en el precio, cambios en la cantidad demandada, ¿sí? Entonces, esta expectativa de que baje el precio de la motocicleta en un futuro va a hacer que la demanda hoy de motocicletas disminuye, el precio no cambia. Vamos a pensar a la inversa. Imagínense que hoy el precio está en 20,000 y que dicen va a haber un impuesto a la importación de motocicletas. Las motocicletas se van a hacer más caras. ¿Qué va a pasar con su demanda hoy? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Va a aumentar, porque yo estoy esperando una expectativa desfavorable. Esa expectativa es que los precios suban. Entonces, mi demanda de motocicletas, si yo decía, pues me voy a esperar de aquí a 2 meses, no, la compras hoy. Entonces, sucedería el caso contrario. Si mi curva original es la curva verde, entonces mi demanda hoy se va a desplazar hacia la derecha. ¿Sí queda claro esta cuestión, chicos? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, regreso aquí al cuestionario. En el cuestionario lo que a ustedes se les estaba preguntando era precisamente eso. Si se espera que los precios futuros de las motocicletas disminuyan, ¿qué pasa con la demanda? ¿Cuál es la respuesta correcta? Disminuye. Pero disminuye, que fíjate, disminuye la cantidad demandada de motocicletas, la curva de demanda de motocicletas se desplaza hacia la izquierda, aumenta la cantidad demandada de motocicletas, la curva se desplaza hacia la derecha, no cambia. ¿Cuál es la respuesta correcta de todas estas? La curva se desplaza a la izquierda. Si se espera que los precios futuros de las motocicletas disminuyen, ¿no? La curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. La demanda disminuye hoy. ¿Y qué va a pasar de aquí a 2 meses? Pues la demanda va a aumentar y se va a desplazar hacia la derecha. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profesor. ¿Sí? Vamos con la siguiente pregunta. Dice, si aumenta el precio de las llantas de motocicletas, ¿qué pasará con la demanda de motocicletas? Ojo, regreso aquí al pizarrón. Ok, si ustedes revisaron su documento, existen diferentes tipos de bienes, ¿sí? Hay, bueno, a ver, aquí a ver, me dicen si se ve porque entonces, existen bienes que se les nombra bienes sustitutos y existen otro tipo de bienes que se les denomina, complementarios. También tenemos bienes inferiores. Luego vemos aquí los bienes Giffen. A ver, ¿qué es un bien sustituto? Un bien que probablemente satisfaga la misma necesidad que otro bien, ¿no? Ok. O que pueda... Sí, eso. Ok, Alberto. Dime un bien sustituto de la motocicleta. Una bicicleta. Una bicicleta. ¿Otro bien sustituto? Una cuatrimoto. Una cuatrimoto. ¿Otro bien sustituto? Carro. Un auto. ¿Otro bien sustituto? Transporte público. Transporte público, unos patines, estas cosas, no sé qué luego tienen los vigilantes ahí en los centros comerciales, son, no sé cómo se llaman, ¿no? Con 2 rueditas y que allá. Son bienes sustitutos. Aquí también vamos a hablar de que no todos los bienes tienen el mismo grado de sustituibilidad. Y me hablan de que existen sustitutos perfectos. ¿Qué será un sustituto perfecto? Como que ¿a qué suena? Como que a su grado de sustituibilidad es un poquito más cercano, ¿no? Es más grande. Cercano. A ver, entonces, ¿cuál es el sustituto perfecto de una manzana? Es que de una manzana,
de estas verdes, o no sé cómo es que hay tantos tipos de manzanas. Una manzana royal. ¿Cuál es el sustituto perfecto de una manzana royal? Una manzana Sería, roja, ¿no? la Golden, ¿no? Algo Sería así. la misma, ¿no? Otra manzana Porque hay royal. manzana golden, hay manzana royal, hay manzana grainy, hay perón, ¿no? ¿Todos esos pueden ser sustitutos de una manzana royal? Sí. Si no me como una manzana verde, puede ser roja, puede ser amarilla, puede ser de estas rayaditas que no me acuerdo cómo se llaman. Todas son manzanas. Pero el sustituto perfecto de una manzana royal, ¿no? Es otra manzana royal. El sustituto perfecto de una manzana golden es una manzana golden. Pero si no, existen bienes sustitutos son sustitutos porque se acercan, ¿no?, al bien que yo quería en un primer momento. Y si no fueran estas manzanas, ¿qué otro bien sustituto podría tener una manzana? ¿Una pera? Una pera, otra cosa. ¿Qué otro? ¿Alguna fruta? Fíjense, entonces, estamos hablando de cercanía. Y dices, bueno, ¿qué se le parece más a una manzana? Pues una pera. Y algo que se le parezca más a una manzana, pues es que no, pero podemos entrar en el ámbito de la fruta. Y en el ámbito, si yo quiero comer fruta, entonces puede ser una manzana, un perón, una pera, puede ser un mango, ¿no? Piña, sandía, o sea, ya ahí, ¿no?, se amplía los bienes que pueden sustituir al bien fruta, porque el bien fruta es más genérico. Pero si yo te digo, dame un sustituto de una manzana, pues dices, bueno, manzana, pera, pues es lo que más se me asemeja, ¿no? O te puedo decir, es que no se me ocurre otra cuestión, ¿sí? Entonces, hablamos de un bien sustituto cuando sus características de ese bien se acercan, ¿no?, a aquello que nosotros necesitamos. Los sustitutos perfectos pues es prácticamente otro bien, ¿no?, con los mismos atributos. Y cuando se van alejando, o sea, los atributos, también disminuye el grado de sustituibilidad. ¿Queda claro con esta cuestión? ¿Qué es un bien sustituto? Sí. Sí, ok. Ahora me hablan de bienes complementarios. Un bien complementario significa que para poder consumir un bien, requiero que de otro bien, que su consumo se realiza al mismo tiempo. Denme un ejemplo de un bien complementario. ¿Complementario de qué? Imagínate que yo te digo, Los autos y llantas, ¿no? Podrían ser. autos y llantas. Yo quiero comprarme un auto, ahí tengo mi Lamborghini o mi Subaru, lo que ustedes quieran. Es un auto. No lo puedo utilizar si no tengo ¿qué? Lo básico. Ruedas. Las llantas, ¿no? Ruedas. Llantas, ¿no? Si no hay llantas, pues no puedo utilizar el auto. Ya tiene ahí el auto, llantas, ¿no? No lo puedo yo sacar si no tiene ¿qué? Gasolina. Gasolina, ¿no? Entonces, son bienes que su consumo se da de forma conjunta, se da de forma complementaria. Yo compro un café soluble, ¿vale? ¿Puedo tomar café así nada más o qué necesito? Agua. Agua, ¿no? Si yo compro café del que viene en grano, ¿qué necesito para poder consumirlo? Gas y agua. Gas y agua, pero ¿a poco así pongo los granos y ya así como que sale el mejor café? Canela, azúcar. Pero es café Una de grano, cafetera. Alberto. ¿Qué Una necesita? Algo para molerlo. Algo para molerlo, un molino de café. Entonces su consumo es complementario, ¿sale? Entonces, estamos hablando de mercados diferentes. El mercado de las llantas, el mercado de los autos, el mercado de la gasolina, el mercado del agua, el mercado de los molinos de café, el mercado de café. Lo que sucede en un mercado, ¿no?, afecta a la demanda de un bien. Entonces, ustedes imagínense, aquí lo pongo. Ahorita hablamos del precio del bien X, cantidad demandada del bien X, ¿no? Y esta es mi curva de demanda original, ¿sí? Entonces, hablábamos de que Valeria, ¿no?, ella es amante del café
de cadena, de especialidad, de esos que cuestan 70 pesos, pero de repente, ¿no? En esta pandemia, pues no sabe si va a tener el trabajo que actualmente tiene. Y dice, híjole, sí me gustan, pero como que ya le estoy haciendo, como que no saben tan mal los de la señora de la fondita que está aquí enfrente de mi casa. Me veo más guapa con mi café y que todo viene ahí con bien producido, con el termito y todo lo demás, pero pues como que el ingreso no va a dar para mucho. Entonces, ¿qué va a pasar en el caso de Valeria? Este es el mercado de los cafés de especialidad, ¿sí? ¿Va a disminuir o va a aumentar su demanda de ese tipo de café? Aquí vamos a poner, ¿no? El que normalmente ya consume. La marca que ustedes quieran, la marca de la sirenita, ¿no? ¿Saben cuál es? Y aquí está, ¿no? Precio de X, cantidad demandada de X. Y aquí tenemos el café, ¿no? Vamos a poner americano, ¿no? El café de especialidad de la sirenita, así digo, aunque sea americano. Y aquí tenemos el mercado de ese mismo café, pero en las fondas, ¿sale? O en las cafeterías normales ahí. ¿Qué pasa si Valeria ve que peligran sus ingresos? ¿Qué le va a pasar? Está cambiando el ingreso, ¿eh? Hay expectativas desfavorables en el futuro del ingreso. ¿Qué va a pasar con la demanda de cafés americanos de la sirenita? ¿Va a disminuir? Va a disminuir. ¿Por qué? Porque son más caros. Ay, ya le moví aquí. Okay, aquí está. Entonces, fíjense. Ante una expectativa negativa del ingreso, Valeria va a disminuir su demanda, ¿sí?, de cafés fancies, ¿sí?, de cafés elegantes, ¿no?, en los que se ve más guapa teniendo ahí el vaso de café. No cambió el precio del café, cambió su demanda y por lo tanto la curva de demanda de Valeria se desplaza hacia la izquierda. Entonces, pero Valeria es gran consumidora de cafeína, de café, entonces tiene que buscar un sustituto y lo va a encontrar en el café de estas cafeterías genéricas, que es más barato y te lo dan en vasito de unicel, ¿no? ¿Qué va a pasar con la demanda de ese bien? Del café americano de las fonditas. Va a aumentar, ¿no? Aquí me pusieron aquí en el chat. Voy a bajar el precio de mis capuchinos. No, Valeria, porque tú no vendes el capuchino y tampoco cambia el precio. Aquí únicamente acuérdate, Valeria, estamos diciendo que cambio en el precio hace que cambie la cantidad demandada de un bien. Pero aquí lo que está cambiando son tus expectativas futuras de tu ingreso, ¿sí? Entonces el precio permanece constante, ¿sale? Entonces no cambia el precio del capuchino que tú compras. Lo que está cambiando, ¿no?, es que igual ya no tienes trabajo. Entonces dices, pues sí voy a comprar, yo compraba 30 al mes, pero ahora me voy a comprar 2. Pero necesito compensar. Entonces voy a buscar un sustituto que me dé, ¿no?, que se acerque lo más posible a la que yo tomaba, pero que sea pues más barato. Entonces va a disminuir tu consumo del café, ¿no?, de estos elegantes. ¿Y qué le va a pasar a tu consumo de cafés más baratos o cafés genéricos, ¿no? Tu consumo va a demandar, o sea, va a aumentar. ¿Y cómo va a pasar esto? Tu curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha. ¿Por qué digo que el precio no cambia? Fíjate, aquí decíamos que cada café costaba 70 pesos y a ese precio Valeria estaba dispuesta a comprar 20 cafés. Pero cambia su ingreso, ¿no? Va a cambiar su ingreso, entonces el precio sigue siendo el mismo, pero Valeria ahora está dispuesta a comprar 10 cafés al mes, ¿sí? Entonces el precio permanece constante. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí el precio, ¿no?, era de 20 pesos y Valeria pues decía pues que nada más compraba ella 5, pues porque no se veía bien. Pero dadas estas expectativas negativas en su ingreso, pues ahora ya va a estar dispuesta a comprar 15 cafés, ¿sí? El precio no cambió. Si se fijan, y esto es importante, el precio no cambia. Lo que está cambiando son los patrones de demanda.
Entonces, cuando tú tienes, ¿no?, expectativas negativas hacia el futuro, pues vas a buscar bienes que sustituyan o que se acerquen a aquellos bienes a los que estás renunciando y que se parezcan lo más posible a lo que tú necesitas. Un sustituto perfecto de un café de especialidad de estas cadenas, ¿no?, elegantes, pues es un café de ese mismo tipo. Pero hay bienes, ¿no?, cuyo grado de sustituibilidad se acerca más o menos. ¿Sí se entiende esta cuestión, chicos? Sí, Sí, profesora. profa. ¿Sí? Ahora, en esta cuestión de los bienes complementarios, ¿cómo afecta, ¿no?, el cambio, ¿no?, en uno de estos mercados a la demanda? Entonces, vamos a poner aquí la gasolina. Precio de la gasolina, cantidad demandada de gasolina, y aquí yo tengo mi demanda de gasolina, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, ¿en cuánto está el litro de gasolina? 19, 20 pesos. Bueno, vamos a ponerle 20 pesos, ¿no? Y a un precio de 20 pesos por litro, en ese mercado se demandan 2,000 litros de gasolina al día, ¿ok? Aquí estamos. Y decimos que la gasolina es un bien complementario cuando nosotros compramos un auto. Ajá. Nada de autos. Y aquí tengo mi demanda de autos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de autos se están demandando ahorita, chicos? ¿De esos de 8 cilindros o de cuáles? Los Tesla. No Ay, sí, sé. los Tesla. Todos vamos a andar con Tesla. Los Ajá. híbridos. Los Los híbridos. híbridos. Y están bien baratos los híbridos. Ok. ¿Ven puro híbrido, puro Tesla ahí en la calle? Cuando ustedes salen, se asoman ahí a su balcón o algo. ¿O qué No, autos los de ven? 4 cilindros. Sí, De Ay, 4 sí. cilindros. ¿En De dónde uno. vives, ahí ¿En dónde? ahí en Polanco, pues ya está el servicio Tesla del BIT también. Ah, Bueno, sí, es verdad. ok. Pero estamos hablando, ¿no?, que en términos generales, y pues el mercado de automóviles en Polanco, ¿no? Pero de manera general, el mercado de automóviles o la demanda de automóviles, el grueso de la población, ¿qué tipo de automóviles está demandando, chicos? Los de 4 cilindros. Los de 4 cilindros, pero de 4 cilindros, ¿qué? De 3 cilindros, ¿no? Yo De diría. 3 cilindros. O sea, lo que nosotros queremos es ahorrar gasolina. Y si ustedes se fijan, ¿no?, hay muchos autos pequeñitos en circulación. ¿Sale? Entonces, imagínense en esta economía, en esta sociedad, pues estamos demandando automóviles de ese tipo. Y entonces yo voy a comprarme un auto de los más ahorradores de gasolina. ¿Cuáles serán? ¿Qué auto? Ustedes que conocen tanto de autos. Alguien que se dedique a este servicio de Uber, ¿no? Imagínense, autos para Uber. ¿A ellos les importa mucho el costo de la gasolina? Pues sí, ¿no? Sí, se comprarían los que tienen una función que es, bueno, algunos carros, por ejemplo, los de Honda tienen una función que se llaman Eco. O sea, supuestamente ahorran mucha gasolina. Bueno, sí ahorras gasolina con la función Eco ahí de Honda, ¿no? Entonces, imagínense, el precio de los autos Honda, bueno, vamos a ponerle 200,000 pesos. El City de Honda, ¿no? 200,000 pesos. Y a ese precio se demandan 100 automóviles al mes. ¿Ok? Son dos mercados independientes, ¿cierto o no? Gasolina, aquí lo ponemos. Autos de esta marca. Son dos mercados independientes. Sin embargo, su utilización, su uso es complementario. Yo no puedo utilizar un auto sin gasolina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el precio de la gasolina pasa de 20 pesos el litro a 50 pesos el litro? Vamos a ponerlo acá. ¿Qué pasa en el mercado de la gasolina? Va a disminuir su demanda. Va a disminuir, no su demanda, disminuye su qué.
Su cantidad Su demandada. cantidad demandada, acuérdense, cantidad demandada, cambios en el precio, cambios en la cantidad demandada. Y eso va a ocasionar un ¿qué? Un movimiento sobre la misma curva. ¿Sí? Que no se les olvide. Entonces, el precio de la gasolina se incrementó de una forma brutal. Pasó de 20 pesos el litro a 50 pesos el litro. ¿Sí? ¿Qué efecto va a tener esto que está pasando en un mercado independiente, que es el de la gasolina, en la demanda de autos Honda que tienen la función de EcoSport o Eco no sé qué se llama, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Va a aumentar o va a disminuir la demanda de autos? Va a aumentar, ¿no? Va a aumentar. ¿Sí se entiende? Aumenta el precio de la gasolina. Está aumentando el precio en un mercado. Pero dado que ese bien gasolina se consume conjuntamente con el bien auto, las personas van a buscar autos que ahorren gasolina. E imagínense que esta marca es la única marca que tiene estos autos ahorradores de gasolina, que le aprietas ahí, le pones, ¿no? Y te ahorra gasolina. Entonces, la demanda de ese bien, ¿no? De estos autos Honda, ¿no? Con la función de eco, se va a desplazar hacia la derecha. El precio no cambió, ¿sí? A un precio de 200,000 se demandaban 100 autos, ahora a ese precio se van a demandar 200. Entonces va a cambiar la demanda de autos ahorradores de gasolina porque hubo un cambio en otro mercado, que fue, ¿no? El aumento en el precio de la gasolina, ¿sí? ¿Qué pasaría? Imagínense que si el precio es de 50 pesos por litro y que baja a 20, ¿no? Lo contrario. Quizá, ¿no? Si tenemos que en este caso fueran autos no de 4 cilindros ahorradores de gasolina, está re barata la gasolina, pues ¿para qué quiero un auto chiquitito? Si me puedo comprar una de estas lanchas que ahí casi llevo a la casa, entonces disminuiría la demanda de autos ahorradores de gasolina y aumentaría la demanda, ¿no? De estos autos mucho más cómodos, más amplios y todo lo demás. ¿Sí se entiende esta cuestión en términos de la complementariedad? Sí, profesora. Algo pasa en otro mercado y lo que pasa en otro mercado afecta, ¿no? Al consumo del bien principal. Entonces, regreso al cuestionario. Aquí me pusieron, voy a bajar el peso. Ah, ok, ya. Ok, aquí estamos en el cuestionario. Dice, si aumenta el precio de las llantas de motocicletas, ¿qué pasará con la demanda de motocicletas? Son bienes complementarios o sustitutos, motocicletas y llantas de motocicletas. Complementarios. Complementarios. Está sucediendo el mismo ejemplo que les puse, está aumentando el precio de las llantas de motocicletas. ¿Qué pasa con la demanda de motocicletas? Va a disminuir la cantidad demandada. Ya te me equivocaste, Andrea. Ojo, pongan Curva de atención. demanda se desplazaría hacia la izquierda. Cambios en el precio del bien generan cambios en la cantidad del bien. Es bien importante, y para que no se equivoquen en el examen, que identifiquen qué bien están analizando. Si yo veo motocicletas, la primera relación es precio de las motocicletas, cantidad demandada de motocicletas. Cambios en el precio de las motocicletas implica un cambio en la cantidad demandada de motocicletas. Pero cuando está sucediendo algo en otro mercado, que ese es las llantas, ¿no? Tengo llantas y tengo motocicletas, y me dicen, en el mercado de las llantas, ¿sí? El precio de las llantas de motocicletas sube. Entonces, en ese mercado, la cantidad demandada de llantas de motocicletas disminuye porque subió el precio. Pero lo que a mí me están preguntando es, oye, ¿y qué pasa con la demanda de motos? No me dicen qué pasa con la demanda de llantas. Entonces, si aumenta el precio de las llantas de motocicletas, ¿qué pasa con la demanda de motocicletas? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. ¿Y cómo veo esa disminución?
La curva de demanda de motocicletas se desplaza hacia la Izquierda. izquierda. ¿Sí se entiende, Andrea? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, algo sucedió en otro mercado. Fue un aumento en el precio. Entonces, ese aumento en el precio va a hacer que el mercado que yo estoy analizando, que es el mercado de motocicletas, se vea afectado por un aumento en el precio de las llantas de motocicletas. ¿Sí? Entonces, ese aumento en el precio de las llantas va a ocasionar que disminuya la demanda de motocicletas y eso gráficamente yo lo observo con un desplazamiento hacia la izquierda. No cambia el precio de las motocicletas, sin embargo, como yo necesariamente necesito llantas para utilizar la motocicleta, pues va a disminuir mi consumo de motocicletas. ¿Queda claro esta cuestión, chicos? Maestra, entonces la única distinción entre las dos posibles respuestas que podrían ser es que una es más específica. Una es más específica, sí, porque tú tienes que tener bien claro, ¿no? Que los cambios en el precio generan cambios en la cantidad. La primera reacción, cambia el precio, cambia la cantidad. Pero, ¿no? Cuando tú ves otro tipo de determinantes, lo que sucede en otros mercados y cómo afecta a la demanda de tu bien principal, eso está relacionado con desplazamientos. Primero se desplaza, ¿sí? Lo primero que tú ves, hay un desplazamiento. Paso a desplazamiento. Y ese desplazamiento va a ocasionar un cambio en las cantidades. Pero ese cambio en la cantidad es resultado de un desplazamiento. No sé si me explico. Entonces, lo primero que tú tienes que ver es, si cambia el precio del mercado que yo estoy analizando, va a cambiar la cantidad demandada del bien que yo estoy, analizando. Pero si sucede algo ajeno al precio, es un desplazamiento. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, maestro. Ok, entonces el día de mañana nos vemos, chicos. Seguimos contestando el cuestionario. Les pido, por favor, les dejo de compartir aquí. Ya tengo la grabación.